Estás escuchando 500 Discos, el podcast. Ya comenzamos. Hola a todos amigos, sean bienvenidos a la primera emisión ever de 500 Discos, el podcast. Yo soy Lalo Valdepeña y estoy aquí con mi amiga Verónica Ramos. ¿Cómo estás el día de hoy, Vero? Muy bien, Lalo, me encuentro bastante bien pese a la situación. ¿Cómo te ha tratado a ti la cuarentena? Pues no te voy a negar, no te voy a negar que yo he estado en mi hábitat natural. Me la he pasado jugando a videojuegos todo el día, todos los días y viendo series. Y pues me ha dado la oportunidad de escuchar bastante más música que antes. ¿A ti cómo te ha tratado la cuarentena, Vero? Pues no puedo decir que súper bien, pero tampoco me va mal. La verdad es que me he puesto a hacer lo que mucha gente ha hecho, que es limpiar y arreglar su vida. Pero justo es lo que les quiero contar a todos ustedes. Este proyecto nace gracias a que arreglé mi cuarto, Lalo. ¿A poco? A ver, ¿y qué encontraste en tu cuarto? Bueno, pues encontré mi revista de los mejores 500 discos de todos los tiempos de Rolling Stone. De todos los tiempos, o sea, la revista tiene conexión a Wi-Fi y se actualiza a 2020, ¿eso es lo que me estás diciendo? Es lo que te estoy diciendo, justamente como lo acabas de decir. Wow, qué revista tan moderna. Entonces no va a ser sorpresa para nosotros que nos encontremos un disco de Bad Bunny ahí, por ejemplo. Claro que no, de hecho es el número 1. No, wow. Ay, perdón. Spoiler. No, ya, perdón por esta malísima broma. Continúa contándonos sobre la revista. Bueno, entonces me puse a ver los discos y dije, oye, yo nunca he escuchado todos estos discos. Creo que de todos he escuchado como 10. Y entonces le dije a Lalo, es nuestra oportunidad de hacer algo increíble. Hay que escucharlos todos. Y surgió esto. Entonces, pues van a escuchar cómo hablamos de 500 discos. ¿Cómo ves, Lalo? Me parece perfecto. Y de hecho, les voy a confesar que yo estaba un poco escéptico o un poco desganado cuando esta Vero me dijo, vamos a escuchar 500 discos. Lo primero que me pasó por la mente fue, no, qué hueva. Y creo que esto da un poco pie a lo que queremos hablar antes de pasar a analizar el puesto número 1 de la lista. ¿Sí o no, Vero? Sí, les queremos hablar un poco sobre esta nueva manera de consumir música y yo creo que no solo pasa con la música, Lalo, yo creo que es algo que pasa con los libros, con las series, con las películas, o sea, nuestro consumo se ha vuelto muy efímero, siento que todo es muy rápido y estamos todo el tiempo queriendo consumir y muchas veces ya ni siquiera lo procesamos. ¿Qué opinas al respecto? O sea, pero ¿tú crees que hoy en día ya no se escuchan discos o ya no se ven películas o ya no se leen libros por la inmediatez? O sea, sí se hace, pero yo creo que la manera en hacerlo es diferente. O sea, creo que cuando tienes un disco físico te obligas a escucharlo. Cuando lo tienes en una plataforma de streaming no lo haces porque tienes la opción de pasarlo, igual que con el disco físico, pero siento que tienes más opciones, o sea, siempre va a haber muchísimas más opciones y cuando tienes un disco no, solamente tienes al artista. Aparte también sabes que siento que como que cuando compras el álbum, pues ya te gastaste el dinero, o sea, ya te gastaste, no sé, 150, que es como lo que cuestan en promedio, y entonces, pues dices, ya gasté, pues ahora lo escucho todo, ¿no? Sí, si no, justamente eso. Sería como un gran desperdicio de dinero. Y creo que con Spotify y con todos esos servicios de streaming hoy en día, pues pagas una vez esos 150 pesos y no tienes nada más un disco, sino tienes cientos y cientos y cientos de discos que escuchar. Entonces en el preciso momento en el que no te guste uno, pues puedes pasar al otro, ¿no? Sí, justamente, y obviamente todo esto va de la mano también como con la cuestión del marketing, de cómo las empresas se han tenido que ir adaptando a esta nueva manera de consumismo que pues hemos ido creando, hemos ido viendo a lo largo de estos, pues ¿qué serán? ¿10 años? Sí, yo digo que sí son 10 años de que los discos empezaron a ir como en decadencia, los discos físicos. Entonces, pues
se nos hizo muy interesante también plantearles a ustedes, invitarlos a que escuchen con nosotros estos 500 discos y que no nos vean como la generación de los singles, que obviamente lo somos. Y no solo porque ya no queramos escuchar discos, sino que la misma industria nos obliga a eso, porque pues ya no salen los discos completos, sino que te van sacando single, y ya cuando sale el disco, pues tal vez ya te sabes 5 o 6 canciones y pues ya escuchas solo esas 5 o 6 canciones del disco cuando sale completo, o tal vez sí lo escuchas completo, pero no te va a gustar, no sé. Sí, de hecho tú me mencionabas que en 2016 fue el año en el que la música de streaming dejó mucho más ganancias al año que la industria de los discos físicos, ¿no? Tú me lo comentabas. Fue en el 2015. Ah, en 2015, perdónenme. Sí, la nota salió en 2016 en El Economista y la pueden checar. Y sí, justamente ellos dicen que en 2015 las plataformas de streaming vendieron más que los mismos discos físicos y las descargas digitales. Que también esa es otra cuestión, porque antes no, pues todo era muy ilegal, ¿no? O sea, sí. Tú recordarás. De hecho, sí, es lo que yo te iba a comentar. Creo que la decadencia de los discos físicos no empezó con Spotify porque yo he escuchado a muchos de nuestro círculo, ¿no? De gente de entre 18 y 25 años que dicen que la decadencia de los discos físicos empezó con Spotify, con iTunes Music, con YouTube, etc. Y yo digo que no, yo digo que fue mucho antes de eso, yo digo que fue con el nacimiento del internet, pero ya, o sea, el internet como popular, cuando ya no tenías que conectarte al teléfono para entrar a internet. Y pues todos recordamos Ares, ¿no? Creo que todos recordamos Ares. No sé si tú usaste Ares, Vero. Pues sí lo usé. Y FBI 911, Vero acaba de confesar al aire que descargó canciones ilegales por Ares. Sí, y escuchaba a mis artistas favoritos con virus, era increíble. Creo que por eso la policía no buscaba a la gente que usaba Ares, ¿sabes? Porque era como, era un gran riesgo por una gran era como un karma, ¿no? Exacto, o sea, ¿quieres escuchar al Mago de Oz gratis? Pues toma un troyano, ¿sabes? Creo que era una gran transacción. No necesitabas las leyes ahí, eran las leyes de la vida. Pues creo que justo como comentabas, ¿no? Esta cuestión de descargar música empieza con el internet, tal vez. Yo investigué que Napster. La famosísima Napster. Fue la primera plataforma en permitir este intercambio de archivos MP3. Y, dato curioso, la primer persona que demandó a la compañía por derechos de autor fue nada más y nada menos que Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Wow. Y también otro dato curioso sobre Napster es que, bueno, creo que todos los que hayan visto la película de Red Social, como le pusieron en Latinoamérica, que es sobre la vida de Mark Zuckerberg, sabrán que el creador de Napster y Mark Zuckerberg trabajaron juntos un tiempo, pero bueno, eventualmente su página pues se fue al traste. Por lo mismo de los derechos de autor. Y yo, de hecho, yo sí recuerdo. No sé si tú utilizaste Napster también, además de Ares, Vero. Pero yo sí utilicé Napster. ¿No? ¿Tú no utilizaste Napster? No, nunca lo utilicé. De hecho, hasta apenas descubrí que existía. Me enteré que existía. Era muy chistoso porque precisamente como lo subía la gente, luego no sabían que estaban subiendo. Y yo recuerdo que subieron Lemon Tree de esta banda. Ay, no manches, pero recuérdame cómo se llama la banda que toca Lemon Tree. No me acuerdo. A ver, vamos a... Y queremos analizar 500 discos, Uy, vaya tela, aquí nos estamos... Esa no viene, esa no está. Bueno, amigos, decían que Lemon Tree... Fool's Garden. De Fool's Garden. Decían que Lemon Tree de Fool's Garden era de los Beatles. Y yo crecí como de los 9 a los 14 años creyendo que Lemon Tree era de los Beatles, hasta que me entró mi época de Beatlesmaníaco y ahí descubrí que Lemon Tree no es una canción de los Beatles. ¿Cómo ves, bro? O sea, imagínate qué tan mal estaba la información. Y aparte, la mayoría de las canciones sonaban horrible, estaban grabadas con una tostadora.
Con una tostadora. La grababan con una tostadora y así la subían a Napster. Entonces yo digo que estuvo bien que se legalizara, ¿no? A lo mejor esto es una opinión un poco polémica, pero con el nacimiento de todas estas plataformas de streaming, al menos aseguras que se va a escuchar muy bien tu canción, ¿no? Sí, y pues también creo que es importante esta parte de la remuneración al mismo artista, ¿no? Si bien muchos han peleado esta situación debido a esta democratización del arte, creo que también es importante no hacer a un lado y menospreciar lo que el artista mismo está haciendo, ¿no? Y pues al final es un trabajo y se tiene que pagar. Exacto. Regresando un poquito al tema que nos compete, Vero, ¿por qué crees? ¿Cuál es la razón puntual que tú me dirías del por qué las empresas o las productoras ya no sacan discos completos, sino solo singles? Bueno, no es algo que yo... Creo que es algo que sí creo un poco, pero también me ayudaron un poco a creer en eso. Hace algún tiempo hablé con una banda que se llama Señor Loop. Ellos llevan 20 años en la industria y me comentaban que es lo que vende ahora. Entonces, lo que ellos hacen es sacar un single, esperar un rato y que la gente solo tenga eso. Entonces, si eres fan de la banda, pues solamente vas a escuchar esa canción las veces que sea necesaria porque es lo único que hay. Entonces te van sacando eventualmente y ya cuando sale todo el disco, pues lo consumes completo. Justo es lo que mencionaba anteriormente, que pues te sacan varias y pues ya con eso, creo que más que te guste es un gusto adquirido de lo que pues estuviste escuchando mucho tiempo porque no había más. Entonces yo creo que esa es una parte y también creo que justamente esta manera de consumir tan rápido ha hecho que no te des el tiempo ya de escuchar un disco completo, que creo que no solamente es escucharlo, ¿no? Sino poner cierta atención, porque generalmente estos discos completos te muestran toda una historia, porque el artista estaba en un momento de su vida y entonces pues eso es lo que yo creo que por eso nos hemos vuelto como pues muy holgazanes. consumistas de singles. Sí, y justo, ¿no? También holgazanes, pero pues no sé, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Pues aparte lo que mencionas, ¿no? De que para escuchar un disco tienes que acostarte en tu cama, ponerte tus audífonos, relajarte por completo y prestar totalmente atención a lo que estés escuchando, porque aparte el orden de las canciones creo que es un factor también muy importante. Y creo que el nuevo pop hoy en día, ¿no? El nuevo pop es las canciones, como le llaman ellos, urbanas, que sería el reggaetón, el trap, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hoy en día también las canciones tristes se han olvidado un poco. Ahora todas las canciones como que tienen que ver con la fiesta. Y si tratan un tema triste, tiene que ver con que no me pone triste ese tema porque soy bien chingón, ¿no? Siempre ¿Sí es crees? como... Sí, siento que es como me abandonó, pero no me importa. Yo tengo una cuestión ahí con esta nueva tristeza que se vive y pseudo tristeza en la que... Pero es que yo estoy hablando del como que del pop, de lo que se escucha en Alfa 91.3, ¿sabes? Sí, no, es que no sé, ahí hay un tema, pero yo creo que sería como para otro podcast. Ok, sí, porque mi punto de decir esto, de que ya no existe esta tristeza, o sea, me refiero a canciones realmente tristes, canciones que te bajoneen, ¿sabes? Que las escuches y digas, demonios. Un saludo a Jazz que está ladrando en este momento. Jazz es mi perrito. Gracias, Jazz, por ladrar. Dile hola, Vero. Hola Jazz, ¿cómo estás? Bueno, ya, continuando. Mencionaba esto de que ya no existe esta tristeza que te bajonea. Y por lo mismo como que son canciones, ya las de ahora, que tienes que poner de fondo necesariamente para estar haciendo algo. O sea, ya no te sientas a escuchar exclusivamente una canción. Y por lo tanto, creo que es mucho más factible que los artistas saquen un single, ¿no? Que sea súper pegadizo. A que saques un disco entero y que de ese disco entero de 12 canciones, de 13 canciones, solamente una sea la pegadiza, ¿sabes? Y creo que eso es algo que pasaba muchísimo en los tiempos de antes, cuando sí se sacaban discos enteros. De 12 canciones, una era la que se volvía famosa, una era la que conocían todos, y creo que eso ya no sale rentable hoy en día. Exacto, sí, justamente creo que, como bien dices, eso era algo que ha pasado desde siempre. Hay discos que
conocemos y que son icónicos por una canción y solamente conocemos una canción de todo un disco que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y pues sí, o sea, pasa, ¿no? Que estás de repente haciendo cualquier cosa y te pones a cantar una canción y dices, ¿what? O sea, ¿por qué me la sé? O ya cuando analizas lo que está diciendo la canción dices, pero no tiene sentido, ¿no? Y justo es eso, porque pues ya nada más se hacen como de relleno, como para que, pues para seguir vendiendo, pero ya no hay. Siento yo que ha decaído mucho esta cuestión, y no solo en la industria musical, en general yo creo que ha sido en todo, es un todo global en donde se ve mucho esta decadencia. O sea, pero ¿tú crees que es un cambio para mal o para bien? No podría definirlo como bien ni mal, porque creo que nos hemos ido adaptando a lo que va necesitando la sociedad, y pues yo creo que eso es lo que ahorita necesitamos. Entonces pues realmente no podría catalogarlo como bien o mal, simplemente pues vamos creciendo o vamos decreciendo, dependiendo de cómo lo quieran ver ustedes, a lo que vamos teniendo. Y yo creo que una de las cosas, de los pilares importantes de esto, pues ha sido la tecnología y cómo ha ido avanzando. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vero. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a darle otro saludo a Jazz, que está ladrando de nuevo. Hola, Jazz, dile hola, Vero. Hola, Jazz. Pues yo creo que sería interesante que ustedes nos contaran qué piensan sobre este tema. Siento que es algo que da para mucho. Y pues díganos, ¿ustedes escuchan discos completos? ¿Solamente los de sus artistas favoritos? Yo creo que el hecho de comprar un disco físico hace el día de una persona magnífico. O sea, yo cada que puedo compro discos y se me hace algo increíble poder abrirlos y poder oler el booklet, ver todo el arte que tiene adentro. Creo que también eso es parte del todo del disco. Y que no puede simplemente, o sea, pues sí lo hacen, ¿no? Separarlo, pero yo creo que es importante también esa parte. Siento que ahí tengo un poco del artista que tal vez en el celular no tenga. Entonces, esto me lleva a una pregunta. ¿Tú crees que algún día desaparezcan los discos físicos? Yo digo que no van a desaparecer porque van a volverse una reliquia como lo son los vinilos hoy en día o los cassettes. Porque yo recuerdo que pues yo ya no veía cassettes, ¿no? Como tal, ya no los vendían en las tiendas. Pero mi hermano se compró un disco de Skrillex. O sea, se lo compró en físico, el CD. Y de regalo venía el cassette. O sea, era el mismo álbum, pero en cassette, ¿no? Lado A, lado B. Y me pareció algo como muy mono. Y me enteré que venden los discos de bandas famosas hechos cassette y hechos vinil. Entonces, pues siguiendo esa misma temática, yo digo que se van a volver una reliquia. Y no van a desaparecer, pero lo que sí es que van a desaparecer como estos establecimientos enfocados exclusivamente a vender discos físicos. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Pues un poco es lo que ha pasado con Mix Up, ¿no? Que han ido desapareciendo varias de sus tiendas o que han reducido el espacio para vender discos físicos. Exacto. Entonces, a mí me da mucha curiosidad cómo uno entra a Mix-Up y lo que más se vende, o si uno busca las estadísticas de qué es lo que más se vende en Mix-Up, lo que más se vende son tarjetas de prepago. K-pop. No, son tarjetas de prepago. Son tarjetas de prepago para contratar Spotify, para contratar Netflix. Imagínate qué feo de hacer eso. Que en tu tienda para vender discos compren tarjetas de prepago para tu competencia. Qué feo, ¿no? Qué feo. Uy, sí. Está horrible. Pero bueno, pues para cerrar esto, esperamos de verdad que nos escriban, que pues nos digan qué opinan de esto. Y antes me gustaría aclarar algunas situaciones del podcast. Okay, ¿qué te parece si empezamos? Me parece perfecto. Bueno, muchos de ustedes seguramente se preguntarán, ¿y en qué se basaron para hacer la lista? Les recordamos una vez más que esta lista ya está hecha, se hizo en 2012. La revista Rolling Stone sacó un artículo en 2003 de varios discos, en donde juntó a 273 músicos, críticos y figuras de la industria musical y les pidió que hicieran una lista de 50 discos cada quien, para después pues hacer una lista de los mejores discos de las épocas. Posteriormente, en 2009, hicieron
le pidieron a un grupo de expertos, no sabemos qué clase de expertos. O sea, no aclara expertos en qué, no dice. No, nos dice eso, solamente... Ajá. Solamente dice expertos. O sea, bien podrían ser expertos en odontología y nosotros no lo sabríamos. Exacto. Muy bien. Seguramente un odontólogo eligió el número 2. Okay, y bueno, no lo sabemos, nunca lo sabremos. Continúa, Vero. Esto es información importantísima. Entonces, continúa. Repito, en 2009 se hizo una nueva encuesta a expertos, no dice cuántos ni quiénes, para que hicieran una lista, pero de los mejores discos de la década de los 2000. Entonces, juntando esas dos listas, sacaron esta maravillosa lista de la que nosotros les estaremos hablando, donde recorreremos muchos discos que tal vez ustedes digan, pues, es del 2012, ¿no? Ya está muy vieja, pero no crean eso, la verdad creo que hay muchos discos que han marcado la historia y que van a estar por siempre ahí. Además vamos a recorrer géneros bastante diferentes, no crean que solamente vamos a hablar de puro rock viejito, no, va a haber de todo. Porque el rock viejito es la única música que vale la pena, diría el músico frustrado con cabello largo, ¿no? Ups. No queremos meternos con susceptibilidades. ¡Sí queremos! No queremos. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos al puesto número 1? ¿Y cuál es el puesto número 1, Vero? Haznos saber cuál es, según la Rolling Stone, el mejor disco forever. De todos los tiempos. Es nada más y nada menos que el octavo disco de el Cuarteto de Liverpool. Entonces quedaron igual, ¿no? La mejor banda de la historia, ¿me estás diciendo? La mejor banda de la historia es BTS. Ah, es verdad. Una disculpa a los escuchas que escucharon la declaración tan difamatoria que acabo de hacer. Olvidé que BTS es mejor banda. Ya, Vero, dinos cuál es el disco que vamos a analizar el día de hoy. El disco que vamos a analizar hoy es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Gran presentación, Vero. 11 de 10. Presentaciones 11 de 10. Pero sí, amigos, sí, el disco número 1 según la Rolling Stones es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. De los Beatles. Ahora, anteriormente Lalo ya había comentado su amor a estos 4 tipos. La verdad, yo no los amo, no me gustan. Sin embargo, creo que es muy interesante tener esos dos puntos de vista porque sé que no a todos les gustan, pero también no puedo demeritar todo lo que hicieron y las pautas que pusieron en la música, pues, para siempre, de todos los tiempos. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Vero, porque me gustaría aclarar, y esto es algo que creo que se nos olvidó un poquito al inicio, me gustaría aclarar que estas opiniones que vamos a decir son nuestras opiniones únicamente, todo está sujeto a subjetividad y pues cada quien tiene sus gustos, entonces no vamos a decir obviamente verdades absolutas ni nada por el estilo, y creo que tiene mucho que ver con esto que menciona esta Vero, que yo soy un gran fan de los Beatles, de hecho soy Beatlemaníaco y Vero no. Entonces, pues ahí no nos tenemos que ir lejos para demostrar cómo los gustos son muy diferentes. Entonces, si a ti no te gustan los Beatles, está perfectamente bien. Y si te gustan, pues también. ¿Sí o no, Vero? Sí, yo creo que aquí eso es lo interesante y es lo que queremos recordarles. Siempre es un foro abierto y ustedes pueden decirnos lo que opinan, lo que no opinan. Entonces sería muy, muy importante es muy importante para nosotros saber qué piensan ustedes también del disco. Esperamos que de verdad lo escuchen. Creo que es un disco bastante interesante y me gustaría empezar hablando un poco más del concepto del disco que pues de la música solamente. ¿Qué opinas de eso? Sí, de hecho, aquí un poquito de spoiler le voy a hacer a Vero, que se la pasó todo el tiempo que estuvimos analizándolo juntos, diciendo que el concepto, a Vero le encantó el concepto del disco. Pero, ¿qué te parece si antes de irnos de lleno con el disco, contamos un poquito la historia y su contexto? ¿Qué te parece? Ok, vas. Sale, amigos. Yo, como gran fan de los Beatles, puedo decirles que este disco nació
en el 67, el 1 de junio me parece, pero corrígeme si estoy equivocado. El primero de junio. De hecho, bueno, pues hace una semana fue 1 de junio y pues si hacen cuentas, el disco cumplió 53 años. 53 años, es muchísimo. El lunes de la semana pasada. ¿Sabes qué significa? Mucho. Que si una persona nació el 1 de junio del 67, ahorita tendría 53 años. Wow. Eso significa, amigos. No, es que de verdad, es que luego muchos no ponen eso como en perspectiva. Si alguien nació exactamente en el mismo momento en el que nació el disco, ahorita tendría 53 años y sería un padre de familia y a lo mejor hasta abuelo. Pero bueno, ya, es suficiente con las bromas estúpidas. Les mencionaba, amigos, nació en 1 de junio del 67 y justo un año antes de esa fecha icónica pasaron muchas cosas, amigos. Por ejemplo, Lennon declaró en agosto, casi un año antes de que naciera el Sgt. Pepper's, declaró que los Beatles se habían convertido en personas más grandes que Jesucristo. Y esto se refería a la popularidad, pero mucha gente se lo tomó muy mal, levantó muchísimas cejas alrededor del mundo, a tal grado que se realizaron fogatas colectivas para ir a quemar sus discos de los Beatles, ¿no? Hacían estas reuniones y juntaban todos los discos de los Beatles y los quemaban públicamente como si se tratara de brujas herejes. Esto, pues lo eran, ¿no? O sea, sí, pero bueno, su popularidad disminuyó exponencialmente. O sea, eso no quiere decir que se volvieron como un cero a la izquierda. Simplemente pasaron de 1 millón a 999.999, ¿saben? Por Dios. Exacto, pero o sea, disminuyó su popularidad. Y también Claro. por esas fechas, en 1966, hicieron un tour por Japón y por las Filipinas. En Japón no pasó absolutamente nada de gravedad. Sin embargo, en las Filipinas pasó algo muy curioso, Vero. ¿Quieres saber qué pasó, Vero? ¿Qué pasó en las Filipinas? En las Filipinas, la primera dama del país, en ese entonces, los invitó a dar un concierto privado para una ceremonia del no sé qué. La verdad, no me acuerdo muy bien qué ceremonia era, pero era una ceremonia exclusiva del gobierno, con pura gente de la realeza, entre comillas, porque pues es gente del gobierno. A lo que Brian Epstein, el manager de la banda, respondió con una carta muy amable declinando la oferta, ¿no? No quisieron tocar para eventos oficiales, y esto no es algo que solamente hicieron en las Filipinas, esto es algo que hacían siempre. Pero la primera dama de las Filipinas se lo tomó muy mal y ordenó que les quitaran la escolta que los iba a proteger del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, lo que ocasionó en lesiones muy graves a miembros del staff de los Beatles. Y también jalones de cabello y le rasgaron la ropa a los mismos Beatles, Vero. ¿Tú crees eso? Sí lo creo, eran muy importantes, bueno, lo son aún, pero en ese momento es como tener a una boy band de ahora. O sea, pero la gente se vuelve loca y el fanatismo es increíble. Pero estamos hablando de que no existía, o sea, no había precedente. O sea, hoy en día sí hay precedente, ¿no? Entonces por eso hay estas medidas de seguridad ultra avanzadas para proteger a la banda como de lugar. Pero en ese entonces no existía y encima le quitas la protección. Esto fue una mala jugada de la primera dama, ¿estás de acuerdo, Vero? Sí, sí lo fue. Pero pues así es esto. Bueno, ya para no hacerles el cuento más largo. No, la verdad es que yo no sé. Pero bueno, para no hacerles el cuento más largo, amigos, para no hacerles el cuento más largo y empezar a hablar del Sgt. Pepper's, esto fue un parteaguas en la historia de los Beatles, porque por ese incidente decidieron dejar de tocar en escenarios para siempre y su última presentación fue en el Candlestick Park de San Francisco el 29 de agosto del 66. Oh, sí, ya sé que es para todos y de hecho es muy triste porque no hay videos de ellos tocando las canciones que siguieron posteriormente ese año en vivo, porque pues ya no se presentaron en vivo hasta que se presentaron en la azotea de Apple Records presentando el Let It Be. ¿Y cuántas veces dije presentando? Cuéntamela si te doy un peso por cada vez que dije presentando. 5. Perdón, amigos. El caso es de que cuando tocaron en vivo arriba de Apple Records, antes de eso fue en 1966 presentando su disco Revolver, que fue uno antes del Sgt. Pepper's. ¿Esto por qué es importante, pero te preguntarás? Porque por lo mismo de que dejaron de tocar en vivo, se dedicaron a encontrar a sus yoses interiores,
¿no? A sus dióceses interior. George Harrison tuvo la oportunidad de irse a la India a estudiar con un gurú toda su cultura. Se dedicaron únicamente a componer y eso se vio reflejado 120% en sus composiciones a partir del Revolver en adelante. ¿Y qué te parece si ahora sí nos adentramos directamente en el disco, Vero, y tú nos dices qué onda con el disco? Bueno, pues yo creo que para empezar es como cuando tenemos un disco físico, entonces lo primero que vemos es la portada. Esta portada la hizo Peter Blank. Y ustedes se preguntarán quién es Peter Blank. Bueno, pues Peter Blank era una persona que hizo el disco, la portada del disco. Wow. Sin embargo, lo interesante e importante de este sujeto es que él forma parte de la primera generación de artistas de pop art inglés. Esto es muy importante por todo lo que iba a suceder más adelante, no solo del disco, sino en general de pues todo este despertar nuevo en el arte. Creo que es la portada más icónica que podemos ver de los Beatles. Sí, creo que sí, creo que no sí sé sería si la más ustedes icónica. la reconocen. Creo que sí es la Les más vamos icónica. a dejar ahí, les vamos a dejar la imagen para que la vuelvan a ver. Pero pues tenemos a los 4 Beatles, que cabe destacar que en este disco los Beatles no existen porque ellos decidieron crear esta banda, que es la banda del Sargento Pimienta. Entonces no son los Beatles en este disco. Algo que Paul McCartney recalcó mucho para este disco fue... Mira, ¿ves? Yo estoy repitiendo la palabra disco. Vamos a contar cuántas veces Vero dice disco y nos va a dar un peso a todos por cada vez que lo dice. Está bien. Ya se me fue la idea. Estabas... No. Sí, lo que decía él es que ya estaban hartos, o sea, este es su 8º disco. Para su 8º disco ya habían pasado pues varios años, ya eran todos unos hombres y es lo que querían reflejar en este disco. Es por eso que también Paul dice, ¿saben qué? Esta es mi única idea dentro de Beatles como en el concepto estético del disco. Y llega un día con la banda y les dice, oigan, ¿saben qué? ¿Y si hacemos una banda ficticia? Y es así como nace la banda de El Sargento Pimienta y los Corazones Rotos Solitarios, no sé. Exacto. De hecho, me parece un concepto súper interesante porque es como una manera muy implícita, una manera muy original de decirle a los fans, ya no vamos a tocar como antes tocábamos, ¿no? O sea, sí, como justamente porque se ve viene mucho. algo muy cañón. Esto se ve mucho no solo en la composición, sino también en la manera en que ellos empiezan a vestir, en la manera en que ellos empiezan a dar a conocer ya como unos nuevos Beatles. Y obviamente se ve muy reflejado en la música que posteriormente vamos a desmenuzar, pero creo que es importante de verdad recalcar la importancia de la portada. Cabe destacar que la contraportada viene la letra de todas las canciones y es algo que nunca se había hecho antes, por lo menos en discos de rock. Entonces eso también es algo interesante e importante. Hay muchas historias detrás de la creación de la misma fotografía. Hay gente que dice que las hojitas que estaban ahí alrededor de el escudo eran marihuana. Otros que decían que Paul McCartney se había muerto. Sí, es que sí es cierto, no mencioné que en contexto esa portada salió en la época en la que Paul McCartney estaba muerto. Entonces esto hace bastante interesante. Algo que también se me hace muy cool de este disco en la cuestión visual es que fue muy, muy pensado cada uno de ellos, bueno, casi cada uno, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney eligieron a varios. El único que no eligió a nadie que saliera en la portada fue Ringo Starr. Él dijo, hagan lo que quieran, a mí no me importa Ringo. Lo que ustedes decidan, está bien. Entonces podemos ver mucho de ellos también en este disco, muy, muy, pues ahí explícito, o sea, está Marx en la portada y es algo que pues sabemos que le gustaba a Lennon. Pero, pues... Bueno, pero ¿qué te parece si vámonos de lleno
con este viaje que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ok, amigos, vamos a revisar cada una de las canciones. Por temas de copyright no puedo poner mucho tiempo de cada una y nos vamos a saltar algunas por tema del tiempo. Pero este gran viaje, Vero, empieza con el track número 1, que sería una canción homónima. Tiene exactamente el mismo nombre que el disco, exacto. Se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y lo primero que podemos destacar de esta canción es que funciona como una intro al disco, ¿no? O sea, no es como un track que tú escucharías un sábado por la mañana y dices, tengo muchas ganas de escuchar esta canción. No, es una canción que realmente necesita de todo el disco para entenderse y que tenga sentido. Exacto. Sola no existe y el disco no existe sin esta canción. ¿Pero por qué, Vero? Dinos por qué. Porque esta canción es la que nos introduce a esta banda ficticia que crearon los Beatles. Es una canción en donde ellos se presentan ante el público y dicen, bueno, estamos aquí, somos los mismos, pero no somos los mismos y pues escúchenos, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora. Exacto, y lo que podemos notar musicalmente es que se abandona por completo ya estos tonos o notas o chispitas de rock and roll que todavía se conservaban un poquito en Revolver. En este disco, desde el primer track, se abandona 180% el rock and roll. ¿Qué te parece, Vero? Sí, para contrastar, pongo una canción de su primer álbum que se llama Please Please Me y después lo comparamos con cómo empieza la canción de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Te parece? Me parece muy buena idea, por favor. Sale, déjame la pongo en este momento. Y ahí lo tienen, amigos, como pueden ver se abandona por completo el rock and roll. Y escuchamos una voz de Paul McCartney que es un poco rasposa, es muy rasposa de hecho, es una voz ya rasgada. Que como sabemos, bueno, como muchos saben, Paul McCartney tiene muchas formas de cantar. Entonces nos presenta esta canción con la voz raspada. Siento que es muy importante recalcar eso porque pues como que en su mayoría Paul canta muy bonito, muy aterciopelado. ¿Sí o no, Vero? Sí. Wow, gran aportación de Vero. Yo experta de Paul McCartney. ¿Sí o no, Vero? Sí. Claramente se puede ver cómo me está dando todo el avión del mundo. Pero bueno, amigos, la canción, como mencionaba Vero, introduce a todo este concepto del disco. Se presenta la banda ficticia solamente para verse. Pero bueno, antes de decir esto que voy a decir, me parece una canción bonita, es entretenida y hasta creo que te la puedes aprender muy fácil. Tiene una melodía muy memorable. ¿Tú qué opinas, Vero? Creo que, pues, lo que comentaba anteriormente, creo que es una canción que no me disgusta, sin embargo, no la tendría en mis favoritas en Spotify. Ok, pero es una gran introducción. Es una gran introducción que se ve... perdón, ¿ibas a decir algo? No. Ok. Es una gran canción, una gran introducción que inmediatamente se ve arruinada por el track número 2, que sería With a Little Help From My Friends, compuesta por Ringo, mi amor Star. Creo que esta es una declaración un poco polémica que estoy haciendo en este momento, pero a mí en lo personal esta canción no me gusta nada. ¿A ti, Vero, te gusta esta canción? No me disgusta, creo que es una canción que solamente está en el disco, tampoco creo que sea algo diferente o que haya aportado algo grandioso a todo el concepto. Si bien lo que dices es cierto, esto que acabas de decir es muy polémico, porque justamente mucha gente ama esta canción debido a que Ringo es quien canta y él nunca hacía eso. Solemos tener a Ringo atrás. Qué chistoso, pues, qué chistoso. Perdón por interrumpirte, pero es chistoso porque, de hecho, precisamente por eso no me gusta. Porque Ringo la está cantando, ¿sabes? O sea, no es mi única razón, pero es una de las razones por las que no me gusta. O sea, si la hubiera cantado cualquier otro, ¿la hubieras aceptado un poco más? Sí, tal vez. O de plano no.
la Es que, canción es no que, te lo, que, gusta. lo que me pasa con la canción es que la letra me parece muy sosa y se supone que estamos abandonando esa época de los Beatles, ¿sabes? Porque los Beatles, yo divido la época, bueno, yo divido toda la música de los Beatles en dos, en antes de Revolver y post Revolver. Para mí, Revolver marca un punto y aparte en tanto composición, tanto como en letras, dije en tanto, ¿sabes? Pero bueno, tanto en composición como en las letras y la primera etapa de los Beatles ya no me dan ganas de escucharla después de escuchar su segunda etapa. Me parece algo maravilloso su segunda etapa y la primera etapa se ve opacada muy cañón porque precisamente las letras, la composición se me hace muy sosa. Y With a Little Help from My Friends es muy sosa. Me parece muy tonta la canción. Pues creo que aquí sí se divide muchísimo, justo como mencionaba anteriormente. Es algo que Ringo nunca había hecho, que tal vez sí hacía, pero aquí lo vemos muy presente. Entonces, pues, no sé. A mí en lo personal no me disgusta, pero tampoco es como que sea la mejor canción del álbum. Que yo creo que sería interesante pasar a la siguiente canción, que de verdad... Vaya tela, Siento que sin esta canción el disco no funcionaría. Hay muchísima tela que cortar con el track número 3. ¿Cuál es el track número 3, bro? Lucy in the Sky with Diamonds. Gran canción, bro. No me dejarás mentir, creo que es una gran canción. Es muy buena en todo sentido, desde cómo la gente empezó a hacer ideas de la canción. ¿Quieres contar la historia o la cuento yo? Va. Te voy a tomar la palabra ya que me propusiste que yo la contara. La voy a contar. Gracias. Como pueden notar, si son observadores, Lucy in the Sky with Diamonds, las siglas de esta frase sería LSD. Entonces, esta canción fue polémica porque la quisieron censurar en muchos países, en muchas emisoras de radio, porque decían que hacía alusión a esta droga. Al uso Del LSD, exacto. LSD. Pero, según John Lennon, declaró que no están haciendo alusión al LSD, sino que fue un dibujo que su hijo Julian hizo de Lucy in the Sky with Diamonds y que con eso se basó para hacer la canción. Pero oye, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal que vio a su hijo dibujar esta imagen en su viaje de un ácidos, cuadro, ¿no? Exacto, o sea, puede ser que John Lennon se metió 16 cuadros y vio esta imagen de su hijo, ¿no? Su hijo imaginario dibujando esta imagen. Es algo que no sería raro, puesto que ya empezamos con esta cuestión de que habían ido a la India, que habían experimentado esta conexión con los astros. Con el cosmos, se volvieron uno con el cosmos. Entonces creo que no es algo extraño, pero pues me gustaría hablar un poco de la música de esta canción en específico. Creo que esta canción marca ya la psicodelia de los Beatles como al 100%. Ya podemos ver aquí justamente esta etapa de los Beatles, que se empieza a ver un poco en Revolver, pero si bien ahí todavía no está tan cimentado, en esta canción lo juntan y hacen algo increíble. Sí, porque en Revolver, John Lennon ya comenzaba a experimentar un poco con los sonidos, ya alejándose de la guitarra, del teclado, no bajo, de esos instrumentos convencionales. En Revolver ya se veía esta experimentación por parte de John Lennon. Por ejemplo, un dato... Bueno, no me quiero meter mucho en Revolver porque más adelante Vero les explica por qué no me quiero meter mucho en Revolver. El caso es de que con Lucy in the Sky with Diamonds, John Lennon se voló la barda por primera vez, porque estamos hablando de que es la primer canción psicodélica de los Beatles ever, Vero. La primera, y está en el track número 3 de Sgt. Pepper. Ni siquiera en el 11 o en el 7, ¿no? En el 3. Es como una forma de decirle a los fans que lo que se viene está cañón. Sí, y que ya jamás en su vida van a volver a escuchar algo como lo que escucharon en los otros 7 discos anteriores. Ya es algo que dejaron atrás y que decidieron guardar para recrearse a sí mismos.
Exacto. Y un dato curioso para tal vez ya pasar al siguiente track, ¿no? ¿Qué te parece, Vero? ¿O quieres seguir hablando de Lucy in the Sky with Diamonds? No, continúa. Bueno, como dato Continúa con curioso lo que ibas a mencionar. para finalizar es que la canción empieza en 3/4. Todos los versos están en 3/4 y cambia a 4/4 en los coros. Esto no es fácil de hacer si no se sabe. Afortunadamente, pues mis amores eran muy talentosos y pues sí supieron hacerlo. Bueno, ¿qué te parece si saltamos el track 4, 5 y nos vamos al 6? Ok, si el track 4 es Getting Better y el 5 es Fixing a Hole, esas canciones creo que los dos estamos de acuerdo en que no las vamos a saltar porque están muy X. Sí. Entonces, repetimos, si a ustedes les gustan, nos gustaría saber por qué les gustan y tal vez nosotros no hemos encontrado eso aún. de hecho, un único dato curioso sobre el track 5 que es Fixing a Hole es que esta canción Paul McCartney admitió abiertamente en una entrevista que la compuso estando completamente drogadísimo. Esto es algo que es neta. Wow. Ajá, pero bueno, de todas maneras, pues no te quedó tan chida, Paul, lo siento. Vamos a pasar al track número 6 que es She's Leaving Home. Gran canción, pero tú nos vas a decir por qué. Esta canción para mí es una oda a las cuerdas. Si bien este disco no está escrito, no está compuesto para una orquesta, sí hay mucha intervención de discos de instrumentos de orquesta. Y aquí se marcan mucho las cuerdas. La canción comienza con un arpa y posteriormente se le suma un cello. Creo que eso hace muy interesante esta canción, ya que en muchas ocasiones esto se hace a un lado y repetimos, esto era algo que pues era un disco diferente, no eran los Beatles, eran la banda del Sargento Pimienta, entonces es algo muy diferente, creo que es de mis canciones favoritas, no solo por eso, la letra también me gusta mucho y es algo que comentaba Lalo en algún punto, que este disco es tan maduro que ya no habla del amor rosa, sino empieza a hablar de otras maneras de amor. Sí, exacto. ¿Tú qué opinas? Sí, exacto, o sea, ¿qué te parece si antes de dar mi opinión pongo un cachito del inicio de la canción? Me parece una muy buena idea. Ok, por favor, amigos, escúchenla. vamos a escuchar un poquito de She's Leaving Home. Con esta arpa y escuchamos la voz de Paul McCartney otra vez aterciopelada en contraste con su voz rasposa de la intro del intro del disco. Y como mencionaba Vero, la letra me parece a mí maravillosa porque habla de esta liberación de una chica que se encontraba como cautiva con su familia. O sea, es una canción de amor, pero de un amor propio, de un amor de mujer, un amor hacia la libertad. Ya no estamos hablando de She Loves You, yeah, 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 ¿no? Ya abandonamos esa estúpida... ¿cómo mencionarlo sin ser grosero, pero de ese amor soso. Estamos hablando de un amor ya súper más maduro y un tema bastante interesante y como contemporáneo que se estaba tocando en el 67, que es esta liberación de la mujer. Sí, es algo interesante, si bien, como mencionaste en algún punto en nuestras pláticas, ellos no son la mejor opción para meterse en esos temas, pero también es interesante porque era algo que no se había tocado antes, por lo menos ellos no lo habían hecho. Sí, ellos. Y creo que eso le da, eso le da un poco de plus a esta canción, que ya de por sí melódicamente es muy bella. Exacto, y creo que es una balada un poco, bueno, a mí me parece demasiado arriesgada, pero son los Beatles, creo que cualquier cosa que sacaran ellos iba a ser bien vista. ¿Qué te parece, Vero? Si nos saltamos el track número 7, que es Being for the Benefit of Mr. Kite, que también nos parece una canción bastante X a los dos, y nos pasamos directamente al track número 8, que Vero, el track número 8 es Within You, Without You, creo que es nuestra favorita de ambos. Dinos tú por qué. Bueno, para los que no me conozcan, tuve un momento muy extraño con la música hindú. Y esta canción muestra pues todos los viajes extraños que hizo George Harrison a la India.
Es una canción en la que vamos a tener presente todo el tiempo el sitar, que es un instrumento hindú. Y se me hace muy interesante. Si bien en Revolver ya habíamos podido ver un poco de estos sonidos hindúes, es aquí, siento yo, no sé, corrígeme, pero siento que aquí lo hacen mejor y que aquí ya crean bien su sonido, o sea, logran llegar a ese sonido que buscaban en Revolver, pero lo hacen mejor aquí. Es que yo siento que en Revolver George Harrison usa el sitar como un elemento, pero sin abandonar el rock and roll, sin abandonar el rock convencional. Y esta canción de rock no tiene absolutamente nada. Creo que esa es la gran diferencia. O sea, Within You, Without You es una canción hindú, hecha y derecha, cantada en inglés. Creo que es lo único que la diferencia de las demás canciones. Y aparte como que George Harrison no tiene esta manera de cantar tan característica como los hindús, ¿no? Sí, sabemos que es George Harrison, pero si le quitáramos la voz, no distinguirías tal vez que son los Beatles. Exacto, y hablando de letra, también esta canción es una canción de amor, pero vamos a hablar de una canción de George Harrison, que es la de I Need You, ¿no? Esta canción que viene en el Help, en el disco Help de los Beatles. O sea, para contrastar cómo habla George Harrison del amor en I Need You y cómo habla del amor en esta canción. En I Need You prácticamente le está rogando que regrese, y en Within You, Without You es precisamente lo contrario. Le está diciendo que la vida fluye, esté ella o no esté ella, o estés tú o no estés tú, o sea, que no te sientas la gran cosa. Qué interesante, ¿no? Creo que es algo bastante maduro y repetimos, es lo que querían ellos en este disco, mostrar que pues ya no eran los chavitos que veíamos bien peinados y con trajes. ¿Qué te parece, Vero, si ponemos un cachito de la canción para que noten cómo es una canción totalmente hindú? Por favor. Sale, la vamos a poner en este momento. Y ahí lo tienen, amigos, Within You, Without You, nuestra favorita del álbum. Después, creo que es justo decir que nos vamos a saltar When I'm 64. Esta es una declaración un poco polémica, pero porque es una canción muy querida por los fans de los Beatles. A mí en lo personal no me gusta tampoco. ¿A ti te gusta? No me gusta, siento que estoy yendo al circo. Bueno, eso no tendría nada de malo, creo yo, pero en general no nos gusta la canción. Nos vamos a saltar también Lovely Rita, aunque es una canción que a mí sí me gusta. Y Good Morning. ¿Qué quieres decir sobre Good Morning? Good Morning, Vero. Es mi canción favorita de todo el disco, la verdad la odio, no la soporto. Creo que la voy a poner de despertador para tener que apagarla, porque odio esta canción con todo mi ser. Y discúlpenme a los que la quieran, les guste. Yo no la soporto. Personalmente tampoco me gusta, no la soporto. Me parece una canción fea. O sea, esta sí no es como las otras que dices, pues es una buena canción, pero no me gusta. No, esta de entrada me parece una canción fea, en general. Sí, no, les voy a poner solamente un cachitito de la canción, porque desde el inicio ya está un poquito insoportable. Entonces escuchen un poquito de Good Morning. ¿Y cuál es el track número 12, Vero? Es otra vez una canción homónima, pero ya teníamos una. Dinos qué está pasando ahí, Vero. Bueno, pues en esta canción vemos cómo el disco termina. Se despide la banda ficticia y nos dice, bueno, ya vieron todo nuestro show, ahora adiós, ¿no? Ya, váyanse. Y de hecho prácticamente para eso funciona el track número 12. Es como una recreación de la primera canción, pero un poquito más movida, es un poquito más rápida. Y pues sí, es en esencia eso, es un outro que despide, otra vez con la voz de Paul McCartney raspada, despide todo lo que acabamos de escuchar. Y yo considero que sería un gran final. O sea que ahí el disco pudo haber bien terminado y no habría ningún problema. Sin embargo, los Beatles decidieron hacer algo más interesante. ¿Qué hicieron, Ben?
hicieron el track número 13. Y el track número 13 es como cuando Juan Gabriel se iba y regresaba por los aplausos. Es como un encore. Este track es un encore del disco. ¿Por qué lo digo? Bueno, A Day in the Life es una canción bastante interesante. Yo creo que si bien ya habían cerrado el disco, este fue el cierre perfecto. O sea, no les bastaron los primeros aplausos. Necesitaban que les aventaran cohetes. Y con esta canción lo logran. Vamos a decirles fuegos artificiales. ¿Qué te parece? Está bien, cohetes. No sé por qué sentí que les aventaron ratoncitos y palomas, ¿sabes? Así como... ¡Bravo! ¡Pum! ¿Sabes? No mames. Pero bueno, ya, perdón. Continúa hablando de A Day in the Life. No, pues yo creo que después de Within You, Without You, esta es mi segunda canción favorita. Se me hace bastante interesante. Es más, me gustaría que pusieras el minuto 1:43, por favor. Escúchenlo con mucha atención. Quiero mostrarles algo ahí. Ok, amigos, a petición de Vero vamos a escuchar ese minuto en específico de A Day in the Life. Como pudieron escuchar, este You se va distorsionando y posteriormente entran las cuerdas para después llevarnos a un lapso grande instrumental. Pero en este instrumental yo me atrevería a decir que los Beatles empiezan a ser un poco progresivos. ¿Cómo progresivos? Pues sí, o sea, el rock progresivo, si bien empieza a finales de los 60s, era algo que los Beatles nunca habían hecho. Para quienes conocen más de música y les gusta esta onda, pues ahí tenemos a Pink Floyd, que son súper progresivos. Aquí empieza a haber guiños a esa nueva modalidad del rock y se me hace bastante interesante. Creo que por eso se volvió una de mis canciones favoritas del disco, justamente por ese guiño que hace a este rock. Al rock progresivo, ¿no? De hecho, un dato curioso de a lo mejor por qué sucedió esta progresión que tú dices es que esta canción se compuso muy diferente a como se componían las canciones de los Beatles. Como algunos saben, la mayoría están compuestas por el sello Lennon-McCartney, ¿no? Se juntaban estos dos genios a componer las canciones. Sin embargo, esta vez se compusieron por separado. John Lennon compuso la primera mitad de una canción y Paul McCartney compuso una mitad de otra canción y no quedaron terminadas. Entonces, cuando se las mostraron el uno al otro, les gustaron tanto que mejor hicieron una sola canción de esas dos canciones. Qué interesante, ¿no? Se me hace bastante divertido. Es como hacer un cadáver exquisito, eso donde uno escribe uno y el otro continúa la historia y se crea una historia muy extraña. Muy surrealista. Como dato curioso, otro dato curioso sobre esta canción es que, bueno, el último acorde de la canción, que a la vez es el último acorde que se escucha de todo el disco, con este gran acorde se cierra el disco, es un Mi mayor tocado por 4 pianos diferentes. ¿Cómo ves, Vero? Qué interesante, ¿no? Está súper padre eso. Dinos quién los tocó. Ok, uno lo tocó John Lennon, otro lo tocó Paul McCartney, otro lo tocó Ringo Starr, para que vean que Ringo Starr sí hace cosas interesantes. Y el último piano lo tocó Mal Evans. Como les mencionaba, era el acorde de Mi mayor. Bueno, fue el acorde de Mi mayor. Y cuando lo tocaron todos simultáneamente ocasionó esta como distorsión porque pues eran como muchos tonos a la vez sonando. Y conforme iba perdiendo potencia el sonido de los 4 pianos sonando simultáneamente, el ingeniero de sonido le iba subiendo a la potencia de los micrófonos, por lo que ocasionó que cualquier movimiento, cualquier ruidito sonara. Entonces, si escuchan con atención, al final de esa canción se pueden escuchar como movimientos de los Beatles. De hecho, se escucha el chirrido de los zapatos de Ringo Starr, que se movió de la posición en la que estaba. Y cuentan algunos rumores que Paul McCartney se enojó muchísimo
con Ringo por haberse movido al final de la canción. ¿Qué te parece, Vero? Sin embargo, hace... Ajá, dime. Hasta eso hace interesante el disco, o sea, esos chirridos del final hacen excepcional esta canción. Sí, yo considero que cualquier otro productor los hubiera borrado o algo así, ¿sabes? Sí, pero no, eran los Beatles. Todo lo que hicieran estaba bien. Y bueno, hemos pasado... Dudoso si todo lo que hacían estaba bien. Hemos pasado a mi parte favorita del programa. ¿Cuál es, Vero? ¿La de calificar el disco? No, la de datos curiosos del disco. Más datos curiosos. Perfecto, sí. Vero. Deleítanos con los datos curiosos. Regresamos con la portada. Si bien, como les mencionaba anteriormente, esta portada fue muy importante, sigue siendo muy importante también para las artes plásticas. Es importante mencionar la portada del disco We're Only in It for the Money, que es de la banda de Mothers of Invention, de este personaje, Frank Zappa. Y es una reconstrucción prácticamente de esta portada del álbum de los Beatles. Este disco sale un año después. Eventualmente hablaremos de él. Está en el número 247 de esta lista. Quizá en 2 años puedan escucharlo. Tal vez en el programa 728 estaremos escuchando ese álbum. Puede ser, tal vez, si nos siguen escuchando. Y por otro lado, este disco creó una nueva tendencia en varias bandas de hacer una banda alter ego, como lo hicieron los Smashing Pumpkins. Y un dato muy, muy, muy interesante de este disco es que fue inspiración prácticamente del primer disco de King Crimson. De hecho, muchos críticos dicen que ese disco, el de King Crimson, es la continuación de A Day in the Life. Entonces, se me hace muy interesante. A mí me gusta mucho King Crimson y cuentan que cuando iba se me fue el nombre de Robert Fripp, iba en su carro escuchando el Sargento Pimienta y dijo, ¿qué es esto? Está horrible. Y de repente siguió pasando el disco y le encantó, y es así como de repente pues prácticamente compusieron alrededor de este disco su primer álbum. Qué interesante, Vero, qué interesante. Entonces, pues, ¿qué te parece si ahora sí pasamos a la calificación final de cada uno sobre el Sargento Pimienta de los Beatles? ¿Te parece bien? Me parece bien. Perfecto. Vamos. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Empieza tú. Perfecto. Mis opiniones, más bien conclusiones sobre el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band no es el mejor disco de los Beatles, a mi parecer. ¿Por qué? Porque no tiene canciones muy sólidas. Considero que el concepto es genial, pero en la ejecución no lograron al 100% concretar estas ideas locas. Exceptuando unas cuantos tracks, como por ejemplo mis favoritos son She's Living Home, Within You Without You y A Day in the Life. Pero el resto de canciones me parece que no están totalmente sólidas. Para mí el mejor álbum de los Beatles es Revolver, que es solamente uno antes de este disco, pero sí es muy importante porque marcó lo que vendría después. Entonces yo de calificación final le daría un sólido 8. Nada de 8 punto nada. 8 a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tu turno, Vero. Yo también le pondría un 8. Si bien musicalmente hablando no se me hace un disco malo, como mencionamos en todo el programa, no creo que hayan logrado lo que querían lograr, que fue... Sí lograron desprenderse de esos Beatles de antes, pero siento que no terminan de concretar lo que quieren hacer ahora. Es un disco que tiene mucha paja, pero
en mi caso, lo que lo salva mucho es la parte visual. A mí se me hace tremendamente espléndido el trabajo que se hizo desde la construcción estética del disco físico. Entonces eso es lo que lo salva de un 7. Perfecto. en mi parecer. Y bueno, pues para terminar me gustaría decirles un último dato curioso, y creo que este dato es importante para el siguiente programa. Este disco no hubiera sido posible, prácticamente no hubiera existido sin el Pet Sounds de The Beach Boys. ¿Por qué? A Paul McCartney este disco le encantaba, fue un disco que salió un año antes, y justo el Sargento Pimienta está inspirado en el Pet Sounds, que a su vez fue inspirado por el Rubber Soul de The Beatles. Entonces fue como una cadena de inspiración muy extraña ahí. ¿Y por qué lo menciono? Porque el número 2 en la lista de los mejores 500 discos de todos los tiempos es este disco. Entonces váyanlo escuchando. ¿Y cuál es el número 3, Vero? El número 3 es nada más y nada menos que Revolver de The Beatles. Entonces, ya para finalizar, Vero, ¿tú consideras que el Sgt. Pepper's está correctamente posicionado en la lista? ¿Es el mejor disco ever forever? No. Si tuvieran que estar los Beatles, no hubiera puesto ese disco, pero siento que está ahí justo por todo el concepto que creó, porque fue un disco muy diferente para la época, que marcó muchas tendencias y que marcó también un final que no habíamos podido ver de la banda, del cuarteto de Liverpool. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. No lo pondría como el número 1 mejor disco de la historia. Ni siquiera lo pondría como número 1 mejor disco de The Beatles. Y bueno, creo que ya acabamos de llegar ya al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Este es el primer programa ever de 500 discos, el podcast. Nos encantaría que nos hicieran saber si les gustó, que escuchen los discos de los que vamos a hablar la siguiente semana, que es... ¿cuáles son, Vero? ¿Me los puedes repetir, por favor? Pet Sounds de The Beach Boys y Revolver de The Beatles. Exacto, amigos. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como 500 discos, así nos encuentran. Y pues nada, creo que es justo decir que llegamos al finalísimo del programa, Vero. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana. Exacto, adiós amigos, se cuidan. Bye. Adiós.